Mano a mano. Polémica han generado las declaraciones del presidente Piñera en las que acusa una intervención de gobiernos e instituciones extranjeras. Además, dice que se ha instaurado una campaña de desinformación y de montajes gigantescas. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña desde Temuco el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Con mucho gusto, Nicolás. Muy buenas tardes y una feliz Navidad. Igualmente, muy feliz Navidad para usted. A ver, las declaraciones del presidente Piñera en esta entrevista a CNN en español, ya lo comentábamos en la introducción. ¿Qué opina de los dichos del mandatario que van de la mano con otras frases, otros comentarios que ha entregado con respecto a los hechos de violencia, las quemas del metro? ¿Qué opina usted? Bueno, Nicolás, lo que ocurre es que estas últimas entrevistas del presidente a distintos medios se están transformando en un factor de incertidumbre, más que en entregar claridad, certeza, conducción, que es lo que uno esperaría de un presidente en medio de la crisis en la cual aún nos encontramos. Entonces creo que lejos de entregar certidumbre a los chilenos, estas expresiones lo que han hecho es relativizar un tema muy sensible en nuestro país, en el mundo, como son las violaciones de los derechos humanos, que a juicio de todos los informes que hemos recibido, los 4 internacionales, también el más reciente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han señalado que estas han sido graves y reiteradas. Y por lo tanto, el entrar en esta lógica un tanto negacionista, yo francamente creo que no nos ayuda como país, no nos da espacio a la salida, donde evidentemente el rol del mandatario debe ser central. Sí, en ese sentido, senador, ¿usted cree que está siendo negacionista el presidente, considerando que en distintas instancias ha reconocido que han habido abusos, violaciones a los derechos humanos, han también valorado estos informes de Human Rights Watch, también de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos? ¿Efectivamente se podría hablar de un presidente negacionista? Mira, lo que pasa es que hay episodios que nos sitúan francamente en esa dirección. Por otro lado, tú ves ministros, autoridades del propio gobierno, que tan pronto han aparecido los informes, han señalado, bueno, que van a adoptar todas las medidas conforme a esos informes. Pero aparece esta entrevista donde lo que queda en evidencia es que la regla general acá es el montaje, la distorsión. Yo no digo que no pueda haber un fake news. Puede haber un fake news, pero en ningún caso eso puede minimizar los hechos tan graves que en el país hemos conocido. Ha sido el propio fiscal nacional quien ha dicho que los videos que él ha recibido en su poder no tienen un origen internacional, sino que son elaborados en Chile. Entonces, de esa entrevista queda como que la regla general es la distorsión y por lo tanto lo que se hace es una relativización de esta situación tan delicada que se vio en el país como han sido las reiteradas y graves violaciones de los derechos humanos. ¿Cree usted en ese sentido, senador, que el gobierno, el Ejecutivo, se adelanta a lo que son las investigaciones? Aquí prima la frase, hay que dejar que las instituciones funcionen. ¿Quién es el que investiga los distintos casos, las cientos de querellas y denuncias? Obviamente es el Ministerio Público, pero se está adelantando el Ejecutivo, el gobierno y por sobre todo el presidente en este tipo de indagatoria y pesquisas. Yo diría, Nicolás, que en el afán del presidente de anticiparse, de validar su tesis del enemigo externo, formidable, con todos los calificativos que le hemos escuchado, termina pasando a llevar la institucionalidad, porque aquí lo que corresponde es que sea el Ministerio Público quien investigue. Por supuesto, si hay hechos graves hay que entregárselo, pero por ejemplo, el mismo tema del famoso estudio Big Data. A esta altura, un estudio que no tenía una paternidad clara hasta hace pocos días atrás, luego de esta entrevista del presidente, queda muy claro que es el gobierno quien encargó el famoso estudio de Big Data. El propio presidente en la entrevista señala que hay un análisis de millones de comunicaciones, de correos que se analizan. El gobierno confirmó que no lo encargó, senador. Poco. Claro, pero el presidente, si tú te fijas, en esa entrevista que estamos comentando, CNN en español, el presidente señala en tercera persona. Él dice, hemos visto o encargado estos estudios. O sea, asume la paternidad del mismo, a diferencia de lo que había dicho el gobierno días atrás. Entonces, ¿en qué quedamos? O hay otro informe, o es el mismo informe que el gobierno sí conoció y al parecer sí encargó. Entonces aquí es importante despejar si hay financiamiento público, quién es el mandante
Y si no, si se trata de otro estudio, bueno, habrá que entregar ese otro estudio por las vías reservadas. Esto no tiene que, en los temas de investigación hay que ser también bastante cuidadoso y prudente con los canales que se utilizan. Pero claramente aquí se pasa a llevar la institucionalidad en este tipo de declaraciones. Pero en ese punto y en ese escenario, senador, le hago la pregunta, ¿se podría descartar una injerencia internacional? Mira, el presidente, y a mí me ha correspondido también escucharlo en algunas de las instancias que nos ha correspondido estar reunidos, desde comienzo del estallido, él ha planteado la tesis del enemigo externo. El tema es que eso, hasta el momento, entiendo yo, no se ha podido probar. Y si hubiese antecedentes ciertos, evidencias, pruebas, bueno, corresponde hacerse ver o entregarse al Ministerio Público. Esto que se dio a conocer con bastante espectacularidad hace algunos días atrás, me refiero al Big Data, al parecer, según los propios investigadores, expertos, han señalado que al parecer no era tan valioso este trabajo que se había efectuado, más allá de quién fue el mandante. Espero que lo sepamos en algún momento, creo que es importante a esta altura conocer aquello. Entonces, claro, tenemos un problema, ¿no es cierto?, que hay un gobernante que se anticipa, que pasa a llevar, que no deja trabajar con entera normalidad al organismo encargado de la persecución penal, y eso finalmente afecta. Yo creo que las investigaciones, estamos hablando de entrevistas en circunstancias que debiéramos estar viendo, ¿no es cierto?, resultados a esta altura en las investigaciones. Ahora, sobre los resultados, senador, obviamente ya llevamos más de 70 días del estallido social, se han dado distintas denuncias y querellas, estamos hablando justamente de hechos de violencia, violaciones a los derechos humanos, quemas del metro. Hay un trabajo arduo y bien intenso y numeroso el que tiene el Ministerio Público, las distintas hebras. Ya hay algunos sectores que dicen, ¿por qué todavía no hay nadie acusado o formalizado, por ejemplo, por la quema del metro, de las estaciones del metro? ¿Usted cree que aquí ha pasado mucho tiempo? ¿Cuál es su evaluación con respecto al trabajo que lleva a cabo la investigación por parte del Ministerio Público? Bueno, esas investigaciones toman su tiempo. Esperamos, ¿no es cierto?, que aquí funcione la inteligencia, las policías, todas. Entiendo que el propio director de la PDI ha señalado que la cantidad de imágenes que ellos han recibido va a permitir dar con el paradero de los responsables de la quema simultánea de las estaciones del metro, donde seguramente ahí hubo un cierto nivel de concierto, de organización, de preparación. Probablemente haya aquí asociaciones ilícitas en esto, sin duda. Si lo que pasa es que el foco ha estado puesto durante mucho tiempo ya en que se trata de un enemigo externo. Y no lo sabemos finalmente si eso es o no. Lo importante es que aquí las policías y quienes conducen las investigaciones tengan todas las facilidades y todas las capacidades para investigar con entera libertad y tener el resultado, entendiendo que esto no es de la noche a la mañana, que esto toma su tiempo, pero también hemos visto que los representantes del Ministerio Público han definido en los últimos días ciertos criterios, ciertas acciones. Bueno, eso es lo que esperamos desde un comienzo, ver al Ministerio Público desplegado en los sitios del suceso, conduciendo las investigaciones, viendo cuáles son las pruebas que las policías deben levantar para finalmente llevarla a un tribunal. Y esas son materias propias de la conducción y el liderazgo que los fiscales deben asumir. Yo entiendo que en los últimos días eso se ha visto más que en un comienzo. Claro, y en ese punto agregar otro elemento. Aquí, como toda investigación y de la índole y la importancia que ha sido este tipo de instancias que estamos comentando, hay que manejar las expectativas, pero por sobre todo las ansiedades. Hay muchos sectores, desde lo político, lo social, la ciudadanía justamente, que quieren resultados y evidentemente sabemos la historia. Nos ha mostrado varios casos donde el buscar resultados rápidamente terminan, por ejemplo, sin nada y con querellas contra el Estado. Bueno, efectivamente, tiene que ver con que cada actor en esto, cada institución del Estado especialmente, asuma con claridad cuál es su rol. Nosotros entendemos cuál es nuestro. Hace 50 días atrás lo que hicimos, en medio del estallido, nos convocamos con los miembros de las comisiones de Constitución, con el presidente de la Cámara, y dijimos que hay que erradicar en el Congreso esta discusión sobre el proceso constituyente, y luego convocamos a los partidos, y bueno, el acuerdo que ya está promulgado, ¿no es cierto?, la reforma constitucional para un plebiscito el 26 de abril y la consiguiente conformación del órgano constituyente. Lo mismo esperamos, ¿no es cierto?, dado que el gobierno nos ha dado señales, por ejemplo, en materia de agenda social, es poder instalar a la brevedad, y ya estamos trabajando en eso también con el presidente de la Cámara, con las presidentas de las comisiones de trabajo, con las comisiones de trabajo de la Cámara y del Senado, en lo que debe ser las bases de un acuerdo en materia de pensiones. Nosotros creo que de aquí a marzo tenemos que ser capaces de mostrarle a los chilenos un camino, no solo en el tema constitucional, eso
Congreso es un paso importante, pero es insuficiente. Creo que tenemos que acelerar la agenda social y no hemos visto al gobierno, al presidente en eso. En esta entrevista que da este medio internacional no hay ninguna referencia a la necesidad de una agenda social. Hemos conversado también con las grandes ramas del mundo empresarial y también hay disposición de sentarse a conversar, pero aquí no ha habido por parte del gobierno una apertura, una mesa. Por eso nosotros hemos dicho, bueno, esto hay que radicarlo en el Congreso, tenemos que darle sede en algún lado a esta discusión sobre las pensiones, me refiero al pilar contributivo. Lo otro, de alguna manera, se avanzó bastante en la discusión tributaria, perdón, en la discusión del presupuesto 2020 también en el Congreso. Entonces aquí hemos visto una ausencia del Ejecutivo en la conducción, liderando procesos que tienen que ver con cómo le ofrecemos a los chilenos soluciones que tienen que ver con el fondo, con lo más profundo de la crisis que se ha manifestado en las calles y en este sentimiento de indignación de la ciudadanía. ¿Quién tiene que llevar esa conducción, senador? ¿El propio presidente, el ministro Blumel, el ministro Ward, que es el quien está justamente en su cargo en el Congreso? ¿Usted ve también que de alguna manera falta una conducción más efectiva, concreta, para llegar a consensos, como se logró en su minuto con el presupuesto, como se logró para un proceso constituyente en las vías que a todos nos importan, obviamente, que es la agenda social, pensiones, reforma tributaria, como usted señalaba? Sería muy injusto, Nicolás, decir que aquí no ha habido ministro en esto. Sí, el ministro Blumel ha tenido un rol, el ministro de Hacienda, por supuesto, el ministro Briones, el ministro Ward también, en cierta coordinación en el Parlamento. Al mismo ministro Ward le hemos pedido que frente al tema pensiones, bueno, retire el proyecto de la Cámara de Diputados, porque creo que no podemos ofrecer soluciones que se venían discutiendo antes de la crisis a lo que ocurrió después de la crisis, después del estallido. La realidad de Chile es otra y creo que nadie va a quedarse tranquilo con que terminemos consagrando el mismo modelo de pensiones que teníamos con la AFP, con el mismo modelo provisional que tenemos hoy día. Entonces, esto requiere cambios profundos y en eso creo que el gobierno está un poco al debe. En materia del CAE, ingreso mínimo, sí, ha habido algunas propuestas del Ejecutivo, particularmente del ministro de Hacienda, que se valora. Pero lo que se ha echado de menos es la conducción del presidente en torno a la crisis. Y lo que hemos visto más bien del presidente son algunos libretos, ¿no? Y también salidas de libretos, como el tema de la guerra, como distintas situaciones erráticas. Creo que lo que menos quisiéramos estar comentando hoy día, entrevistas que el mandatario da a medios internacionales o nacionales. Si lo estamos haciendo es porque en lugar de generar certidumbre, más bien lo que ha mostrado es un camino de confusión. En lugar de estar, te insisto, discutiendo los temas centrales como pensiones, cómo vamos a bajar los medicamentos, ¿no es cierto?, a los adultos mayores, personas de más de 65 años. Esos son los temas centrales. Si no llegamos a marzo con este debate bien avanzado, probablemente no los proyectos terminados, pero sí con señales claras a los chilenos, creo que vamos a haber aprendido poco de esta crisis. Y en medio de eso tampoco se ejerce un liderazgo, Nicolás, en relación, por ejemplo, al tema de la reforma constitucional, cuando perfectamente podríamos haber destrabado el tema de la paridad. O sea, ¿quién puede pensar que nosotros vamos a hacer una nueva constitución sin un tema de sentido común, que es la paridad? Que es un tema que hoy día en el mundo se ha tomado con fuerza, ha tomado las calles, el movimiento feminista. Chile no es la excepción, todo lo contrario. Entonces, si alguien piensa que es un tema que no se va a abordar o que se va a cerrar aquello, me parece francamente no entender la profundidad de esta crisis. Volviendo al proceso constituyente y lo que va a ser el plebiscito del 26 de abril, senador Quintana, hay distintos sectores que se van armando y tomando posturas entre el apruebo y el rechazo, que es evidentemente ya claro que se va a ir formando hasta el 26 de abril en términos de la difusión y cuál es la mejor opción para Chile, para dejarlo en ese punto. Y obviamente desde la oposición se habla y se vaticina una nueva constitución, la necesidad, pero también empieza desde la crítica de un sector a otro lo que puede ser esta campaña del terror que se vivió, por ejemplo, en el anterior plebiscito en nuestro país. Y ahí le pregunto, por ejemplo, por las declaraciones que en algún minuto hizo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, parafraseando en este sentido, dijo: si no se aprueba una nueva constitución, un proceso constituyente para una nueva Carta Magna, podrían aumentar las manifestaciones y recrudecer la situación que se vivió en el estallido social. ¿Qué opina de eso? O sea, yo creo que si no se llegara a aprobar en abril la idea de un plebiscito para una constitución nueva redactada por la ciudadanía, yo creo que, si bien la otra opción también es democrática y es válida, y el presidente en la promulgación las pone en el mismo lugar, y está bien, eso puede ser comprensible, yo creo que estaríamos en una situación extremadamente compleja.
Yo creo que solo comparable con los peores momentos de la crisis, en donde se veía todo oscuro, donde se veía incluso el riesgo de una fractura institucional. Y simplemente yo constato, creo que eso sería también, al igual que no hacernos cargo de la agenda social, el no permitir que se concluya bien un proceso. Y aquí lo que vamos a tener son actores políticos seguramente, no sé de que hay actores económicos detrás de esto, no tengo ningún antecedente para decirlo, pero sí actores políticos que están empujando un proceso, que están anticipando una campaña, y yo espero frente a ello que el CERVEL sea muy estricto y haga un pronunciamiento muy claro tendiente a que se deben cumplir las normas electorales, y aquí nadie puede quedar fuera de la ley. Creo que también se acentuó la desconfianza en las instituciones cuando hubo procesos de financiamiento de campañas irregulares. Creo que esa lección la tenemos asumida, que el mundo político la aprendió, con normas electorales hoy día tremendamente estrictas en materia de su financiamiento. La pregunta es, esos videos, esos trabajos y piezas audiovisuales que andan circulando, ¿no tienen un costo? ¿No tienen un editor detrás? ¿No tienen un diseñador, un diagramador? Bueno, eso tiene un financiamiento, tiene un costo. Entonces, yo creo que si se van a pasar a llevar las normas electorales, también vamos a tener un problema. Yo creo que en eso el CERVEL tiene que ser muy estricto, desde ahora. Ahora, el punto es que en la regulación no se puede, de alguna manera, poner hay, evidentemente, claves, como por ejemplo el derecho a la vida, estamos claros, pero los mensajes que puedan haber en esta campaña no se va a poder supervisar o regular lo que son los mensajes. Por ejemplo, el que usted hablaba, la posibilidad de que si se vota en contra de la nueva Constitución, podría llegar a los peores minutos del estallido social. Desde el sector contrario y que quiere mantener la Constitución, se dice que una nueva Carta Magna podría llevar justamente a ese mismo punto. Son mensajes que van a estar compitiendo, que van a estar y que evidentemente son atractivos y al mismo tiempo potentes para una ciudadanía que va a votar el 26 de abril. Claro, con la diferencia que quienes quieren mantener el status quo, quienes no quieren que exista una nueva constitución, por los temores que sea, por los estigmas que sea, ya partieron su campaña. Y yo creo que el país va a requerir en algún momento pronto saber quiénes están detrás de esa campaña. Y aquí va a haber que hacer una campaña a rostro descubierto, pero cuando corresponda a esa campaña. Entonces las pre-campañas o lo que no está regulado, bueno, no puede tener lugar. Lo que está aquí existiendo no es una simple viralización, no, hay un contenido político con un trabajo audiovisual, de diseño. Pero yo lo he visto a los dos lados, senador. Aquí hay un sector que está organizado. Ya, a mí no me han llegado las de la nueva Constitución, pero las que sean, te insisto, con las que sean hay que ser extremadamente firme, porque, te reitero, hace 4 o 5 años atrás las instituciones políticas pagaron un costo muy alto por haber transgredido normas, y cuando todavía probablemente no estaban todas escritas. Hoy día están todas escritas. Y si hay que escribir algunas, y si hay que regular procesos de pre-campaña, bueno, habrá que hacerlo. Pero yo espero que el CERVEL salga a la brevedad, impartiendo instrucciones, ¿no es cierto?, y haciendo las aclaraciones que corresponda, y también señalando las penas, las infracciones que se exponen quienes incurren en una campaña cuando no se ha iniciado el tiempo para ese fin. En ese punto, senador Quintana, agradeciendo sus minutos, por supuesto, en esta conversación, en esta campaña que se viene para lo que va a ser el plebiscito del 26 de abril, ¿cuál tiene que ser el rol del Congreso y específicamente el Senado, donde usted es titular? ¿Tiene que ser prescindente el Senado? Muy difícil porque evidentemente hay una discusión política, una posición política y el Congreso es una sede política finalmente. Mira, yo he procurado un momento especialmente complicado, el momento que me correspondió asumir la presidencia del Senado. Hemos intentado sin duda estar a la altura de este desafío, de este esfuerzo, pero al mismo tiempo dar todas las garantías a todos los sectores, porque finalmente somos una corporación que lo que es la representación de la institución tiene que tener bastante cuidado y garantizar el pluralismo y la neutralidad hasta donde se pueda, entendiendo que cada uno tiene su mirada. Yo creo que independientemente cada parlamentario, cada comité tiene todo el derecho a expresar, a hacer campaña cuando corresponda, pero el Senado va a tener que otorgar las garantías, ¿no es cierto?, a todos los sectores, porque además es el órgano que está legislando sobre los proyectos, sobre estos procesos. Nosotros aún no terminamos, esperamos durante enero hacer un trabajo bastante riguroso, especialmente con paridad, con el rol de los independientes y también con escaños reservados. Esta mañana con el senador Buenchumilla en Temuco nos reuníamos con dirigentes mapuche que ya están planteando
algunas miradas bien interesantes de lo que debía ser, ¿no es cierto?, el tema de escaño reservado. En ese punto relevante, en enero justamente usted lo señala, se retoman lo que son las discusiones con respecto a paridad de género, pero también muy relevante las cuotas para pueblos originarios e independientes en este eventual convención constituyente mixta. ¿Cuál es su proyección justamente de lo que salió de la Cámara de Diputados que ingresa al Senado con toda el escenario político que se ha generado, por ejemplo, desde Chile Vamos con el quiebre de sus principales socios? Bueno, es que yo siento que esos tres temas son centrales, independiente porque esto no puede ser simplemente una muestra de fuerza, por así decirlo, de los partidos en esa elección, como podría ser la municipal o eventualmente podría ser la de gobernadores. Creo que en el proceso constituyente, porque hay un tema de legitimidad, es un proceso nuevo que se ha buscado por muchos años, que hoy día se consiguió. Tenemos que ser muy cuidadosos también respecto del rol de los independientes y permitir que puedan participar en igualdad de condiciones, que decir en paridad y por supuesto escaños reservados que representan un porcentaje muy alto. Según el último censo, estamos hablando de 2.300.000 personas, ¿no es cierto?, que pertenecen a algunos de los nuevos pueblos originarios presentes en Chile y por lo tanto una constitución que no se haga cargo de ese porcentaje, que es relevante, bastante más que el 10, no es un proceso que cumpla con todas las normas en materia, ¿no es cierto?, de participación, donde efectivamente la política ha estado claramente al debe en los últimos años y sin lugar a dudas ese es uno de los motivos también de la indignación y del estallido que partió el 18 de octubre. Senador, en ese punto usted estuvo presente en este acuerdo por la paz y la nueva Constitución y las últimas semanas ha sonado con fuerza esas dos noches, esa madrugada del 15 de noviembre, si no me equivoco, donde se generó el gran acuerdo que ahora nos lleva a este plebiscito del 26 de abril. La UDI ha dicho que no se han respetado los acuerdos, ha sido una frase reiterada y que lo lleva, por ejemplo, a tener este quiebre con Renovación Nacional y Evópoli, con sus propios partidos, con sus propios socios. ¿Usted cree, y en análisis ya con lo que han sido las declaraciones durante los últimos días, que no se han respetado los acuerdos o el gran acuerdo que se tomó esa madrugada? No, en absoluto. Yo estuve en todo momento durante ese día, nos moví de los salones donde se estaba conversando y alcanzando estos acuerdos y en varias ocasiones yo recuerdo haber escuchado el planteamiento, haber formulado el planteamiento. Recuerdo perfectamente que el último que lo hizo fue el diputado Gabriel Boric, antes de firmar. Segundo, antes de firmar, él insiste en que el tema de la paridad, por ejemplo, era un tema que sí o sí teníamos que nosotros, los distintos sectores políticos de tras este acuerdo, empujar de manera explícita en el Parlamento. Claro, no estuvo en el acuerdo escrito, como tampoco estuvo el tema del voto obligatorio, por ejemplo, más allá de las diferentes posiciones que ahí pueden haber. Es un tema que efectivamente los partidos sí conversaron en ese momento con bastantes niveles de aceptación. Entonces yo espero que en los próximos días, a partir del 30, que en el Senado se va a dar cuenta de estas tres indicaciones que complementan el proceso y la reforma constitucional para el plebiscito, el gobierno sí se la juegue y ejerza liderazgo frente a eso, porque el problema hoy día es la UDI. Yo entiendo que en Renovación Nacional hay disposición para poder entregar los votos. Esto es un quórum relativamente alto, estamos hablando de 3/5, y distinto sería si logramos esto, ¿no es cierto?, con un acuerdo amplio como fue precisamente el de la madrugada del 15, donde estos temas, si bien no estuvieron la reacción, pero sí estuvieron permanente en todo el diálogo. Bien, senador Jaime Quintana, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Con mucho gusto, Nicolás. Bueno, gracias. Mano a mano.